El día que descubrí que mi mujer me engañaba empezó con una tarta, 30 invitados y un tipo que no conocía tocándole la espalda como si fuera suya. Era el cumpleaños de Laura, mi mujer. Cumplía 39 y lo celebramos en casa, como cada año. Yo me encargué de la comida, los niños decoraron el salón con globos, y ella se puso un vestido rojo que hacía tiempo no se ponía. Tenía buen aspecto, hay que admitirlo. Radiante. Demasiado radiante, ahora que lo pienso. Todo iba normal hasta que él llegó. Alto, con barba cuidada, camisa abierta por el pecho y una sonrisa que se le escapaba cada vez que miraba a Laura. Se llamaba Marcos. Un compañero del hospital, dijo ella, como si eso explicara por qué le sirvió vino antes que a su hermana, o por qué le hablaba bajito, como si compartieran secretos. Durante el resto de la fiesta, lo vi demasiado cerca de ella. No en plan obvio. No eran caricias ni besos, pero había algo raro. Ella reía con él como no lo hacía conmigo desde hacía meses. Y él tenía esa confianza de quien sabe que ya ganó. Y lo que más me jodió no fue eso. Fue como los demás lo ignoraron. Nadie se dio cuenta, o peor, se dieron cuenta y no dijeron nada. Lo supe en ese momento. No tenía pruebas, pero lo supe. Así empezó todo. Esa noche, después de que el último invitado se fue, Laura recogía los platos en silencio mientras yo lavaba las copas. Todo parecía normal, pero no lo era. Había una tensión rara entre nosotros, como si los dos estuviéramos actuando. Ella me daba las gracias por la fiesta, por haber cocinado, por los detalles con los niños, pero no me miraba a los ojos. Yo asentía, le sonreía y también actuaba. No porque no quisiera enfrentarla, sino porque no sabía cómo empezar a ponerle palabras a algo que todavía no tenía forma concreta. Lo que había sentido durante la fiesta no era una idea, era una certeza sin pruebas, una verdad que todavía no sabía cómo agarrar. No tenía ni un nombre exacto para lo que había pasado, pero estaba seguro de que ese tipo, Marcos, no era solo un compañero. Al día siguiente, ella se levantó temprano y dijo que iba a pasar el día con su madre. Yo me quedé en casa con los críos, pero en lugar de descansar, no paraba de pensar en lo mismo. ¿Y si estaba paranoico? ¿Y si solo era mi cabeza fabricando una película estúpida por inseguridad? Pero no era eso. Había vivido con ella 12 años. Sabía cómo se comportaba cuando le gustaba a alguien. Lo vi con sus primeras amigas del hospital, con aquel entrenador personal que tuvo una época, con un par de tipos del gimnasio. No pasó nada con ellos, o al menos nunca pasó nada concreto, pero siempre supe leer esos cambios en su lenguaje corporal. Esta vez era distinto. Esta vez lo había traído a casa, y lo había presentado delante de nuestros hijos, de mi familia, de nuestros amigos. Eso era nuevo. Eso era otra cosa. Por la tarde, decidí salir a despejarme. Me fui al bar de mi hermano, que está a unas calles del piso. Me senté en la barra y pedí una cerveza. Lo saludé sin ganas, y él notó enseguida que algo no iba bien. Después de unos minutos de charla sin importancia, me miró y soltó lo que nadie se había atrevido a decirme en toda la noche anterior. ¿Ese tipo que estaba ayer con Laura, vosotros sois amigos? Le respondí que no, que lo conocía de vista desde hacía menos de 24 horas. ¿Es que se notaba algo raro, eh? No quiero meterme, pero no paraban de mirarse. No como amigos, ni como compañeros. Otra cosa. No era mi idea, lo comentaron un par también. Sentí como si alguien me metiera un puñetazo en el estómago. No por lo que me decía, sino porque confirmaba lo que yo ya sabía y no quería aceptar. No estaba loco. No era una paranoia. Había pasado algo. Y si otras personas también lo notaron, significaba que ni siquiera tenían cuidado. Eso era lo peor.
que no se escondían. Volví a casa con la cabeza hecha un nudo. Los niños estaban viendo dibujos y no me preguntaron nada, por suerte. Laura volvió al rato, con cara de cansancio, y dijo que había estado toda la tarde en casa de su madre ayudándola con unas cosas. Asentí y no dije nada. Me costaba mirarla. Me dolía hacerlo. Pero no quería estallar. No todavía. Quería entender todo antes de confrontarla. Pasaron 2 días más en los que me dediqué a observarla, sin que lo notara. Escuchaba sus conversaciones cuando hablaba por teléfono, prestaba atención a los detalles, a qué hora se iba, a qué hora volvía, cómo se vestía, cómo usaba el móvil. El miércoles por la mañana, le dije que iba a trabajar al centro, pero en realidad pedí el día libre. Me quedé en el coche, esperando que saliera de casa. Quería saber a dónde iba exactamente. La vi salir media hora después, arreglada pero no como para ir al hospital. Nada de bata, nada de uniforme, ni bolso de trabajo. Solo una mochila pequeña y su móvil en la mano. Caminó hasta una calle cercana y se subió a un coche gris. No era taxi. No era Uber. Era él. Marcos. No me moví. No lo seguí. No necesitaba ver más. Me quedé en el coche con los nudillos blancos de apretar el volante. Estuve así 1 hora entera. Pensando. Digiriendo. No sentía tristeza. No todavía. Era rabia, sí, pero también una decepción tan profunda que no podía ni procesarla. Laura me estaba engañando, y lo hacía a plena luz del día, sin el menor esfuerzo por esconderlo. Me trataba como a un idiota. Cuando volvió por la tarde, fingí estar cansado del trabajo. Me preguntó cómo me había ido, y le respondí que bien, que mucho papeleo. Me preguntó si podía salir al día siguiente con sus compañeras del hospital. Le dije que claro, que hiciera lo que quisiera. Ella sonrió y me besó en la mejilla. Ese beso me dio más asco que todo lo que había visto en el coche esa mañana. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá con la televisión apagada, mirando al techo. No pensaba en el acto en sí, en si habían dormido juntos o no. Pensaba en otra cosa. En lo fácil que era mentirme. En lo rápido que alguien puede convertirte en un espectador de tu propia vida sin que te des cuenta. Me preguntaba si los niños lo notarían, si ellos también eran parte del engaño sin saberlo. Y me prometí que no iba a dejar que esto quedara así. No era solo una traición. Era una humillación. Y no pensaba quedarme de brazos cruzados. El día siguiente lo esperé con calma, no porque estuviera tranquilo, sino porque había tomado la decisión de no actuar impulsivamente. Pasé la mañana con los niños, ayudándolos con los deberes, fingiendo una serenidad que me dolía hasta los huesos. Laura se levantó como si nada pasara, desayunó con nosotros y después empezó a prepararse para salir. Supuestamente iba al hospital, pero el uniforme seguía colgado en el perchero, sin tocarse. Se maquilló como si fuera a una cita y se puso un vestido ajustado que no usaba desde hace meses. La observé desde el marco de la puerta mientras ella revisaba su bolso, y por dentro, algo se me rompía de forma tan silenciosa que ni siquiera podía sentir el dolor completo. Era como si estuviera viendo a una desconocida usando el cuerpo de mi mujer. Cuando terminó de alistarse, se acercó a mí y me dio un beso fugaz en los labios. «Vuelvo antes de las 9», dijo. Yo asentí, con la mandíbula apretada, sin decirle nada. Esperé a que saliera del edificio y entonces la seguí. Esta vez no me quedé en el coche. Caminé a 1 cuadra de distancia, lo suficiente para no ser notado pero cerca como para no perderla. Tal como lo imaginaba, no fue al hospital. Dio varias vueltas, como si buscara despistar a alguien, hasta que finalmente entró en un portal que no conocía. Esperé varios minutos, me aseguré de la dirección y volví a casa.
No necesitaba verla con él para saber lo que estaba pasando dentro de ese piso. Ya había visto suficiente. Había tenido tiempo para pensar. Ya no quería más dudas. Quería respuestas. Cuando volvió, la esperé en el salón. Los niños ya dormían. Me vio sentado en la penumbra y sonrió con esa falsa tranquilidad que me había servido durante años, pero que ahora solo me daba ganas de gritar. Se quitó los tacones y preguntó si todo había ido bien con los niños. No respondí. Esperé a que se sentara en el sofá. Lo hizo, con un gesto que mezclaba incomodidad y fingida naturalidad. Entonces hablé. ¿Dónde estuviste? Ella levantó la mirada, sorprendida, como si no entendiera la pregunta. ¿Cómo que dónde estuve? En el hospital, ya te lo dije. ¿Seguro? Su gesto cambió. Ya no era confusión. Era alerta. Se puso recta, como preparándose para una discusión. ¿Qué pasa contigo? ¿Me estás controlando ahora? Te vi entrar a un edificio que no es el hospital. No llevabas uniforme. No llevabas nada de trabajo. ¿Me vas a seguir mintiendo o quieres que te diga la dirección exacta? El silencio que siguió fue espeso. Ella me miró, intentando encontrar una salida rápida, una excusa, algo que le permitiera negar sin caer en contradicciones, pero esta vez no tenía margen. No voy a hacer esto, Javier. No voy a sentarme aquí a que me interrogues como si fuera una niña. No te estoy interrogando. Te estoy pidiendo que me digas la verdad. Una sola. ¿Estás viendo a otro? Se levantó del sofá, dio unos pasos y se quedó de espaldas a mí. Respiró hondo. Luego se dio la vuelta y me miró como si ya no le importara el daño que iba a causar. Sí. No dijo más. No intentó justificarlo, ni negarlo, ni suavizarlo. Un sí seco, frío, como si ya hubiera ensayado esa respuesta muchas veces. Como si ni siquiera sintiera vergüenza. ¿Desde cuándo? Unos meses. ¿Desde antes de la fiesta? Sí. No supe qué decir. Me levanté, caminé hasta la cocina y volví con un vaso de agua, aunque no tenía sed. Solo necesitaba hacer algo con las manos. Ella me siguió con la mirada pero no se movió. Parecía aliviada, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba dentro. Eso me irritó más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy cansada de esto. Porque me siento invisible. Porque contigo todo es rutina, niños, trabajo, casa, y nada más. Porque hace años que no me siento deseada, ni vista, ni escuchada. ¿Y lo hablaste conmigo alguna vez? Sí, pero tú estabas en tu mundo. Tú creías que todo iba bien solo porque no discutíamos, porque cumplíamos con lo básico. Pero yo necesitaba algo más, Javier. Y lo encontré. ¿En Marcos? Sí. El asco fue inmediato. No por ella, sino por la imagen de él en mi casa, bebiendo mi vino, comiendo mi comida, mirando a mis hijos como si no pasara nada. ¿Él sabe que tienes familia? Sí. ¿Y le da igual? No es asunto tuyo. Esa frase me hizo perder la poca calma que me quedaba. Me acerqué a ella, no para golpearla, jamás, pero sí para que me mirara de frente. Claro que es asunto mío. Esta es mi casa. Son mis hijos. Es mi vida la que estás rompiendo. Ya está rota, Javier. Hace tiempo. Solo que tú no querías verlo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella me sostuvo la mirada, sin llorar, sin temblar, sin arrepentirse. Yo sentí que algo dentro de mí se apagaba. No era tristeza. Era algo peor. Una mezcla de resignación y furia contenida. Le hice una última pregunta, con la voz baja. ¿Piensas seguir viéndolo?
Sí. Asentí. No dije nada más. Me fui a dormir al sofá, no porque no pudiera dormir en la cama, sino porque no quería estar a su lado un segundo más. Esa noche no dormí. No por la rabia, sino por el vacío. Porque entendí que todo lo que había construido con ella ya no existía. No por un error, no por un malentendido. Por elección. Y esa elección tenía consecuencias. La mañana siguiente me levanté antes que ella, preparé el desayuno para los niños y me aseguré de no mirarla ni una sola vez cuando entró a la cocina. Habló con voz neutra, preguntó si necesitaba el coche ese día, y respondí con un simple no sin mirarla a los ojos. Durante años había pensado que el peor dolor sería perderla por alguna enfermedad, un accidente, algo irreversible y trágico, pero ahora entendía que hay algo mucho peor, que te traicionen mientras todavía comparten la mesa, las llaves, los hijos y la cama. Y que lo hagan sin un mínimo de culpa. Ya no había forma de salvar nada, ni siquiera el respeto. Me vestí sin apuro y salí a caminar, no porque necesitara despejarme, sino porque quería pensar con claridad lo que iba a hacer. Sabía que cualquier decisión en caliente sería un error, y yo no iba a cometer ninguno. Me senté en una cafetería del barrio con mi cuaderno viejo de tapas negras, ese que usaba para anotar ideas de trabajo, presupuestos, cosas de la casa. Abrí una hoja nueva y escribí un título en grande, Plan. Abajo hice una lista con 3 objetivos: 1. Proteger a los niños; 2. Salir de esto con la mayor dignidad posible; 3. Dejarle claro a Laura que su traición no le iba a salir gratis. Lo primero era hablar con un abogado, así que llamé a Jaime, un conocido que había llevado el divorcio de un amigo mío. Le pedí una reunión ese mismo día y aceptó sin problema. Fui directo a su despacho sin contarle todo de golpe, solo lo suficiente para que entendiera que no era un caso común. Le dejé claro que no iba a pelear por custodia, pero que sí quería asegurarme de que los niños quedaran conmigo el mayor tiempo posible, al menos mientras las cosas se calmaban. Jaime me escuchó con atención, preguntó los detalles justos y, cuando le mencioné el nombre del amante, se quedó en silencio un momento. Resulta que Marcos había sido demandado hacía un año por acoso en el trabajo, aunque el caso nunca llegó a juicio porque la víctima se fue del país. No era una información oficial, pero Jaime tenía sus contactos. Eso me dio una idea. Esa misma tarde, pasé por la empresa de una amiga que trabaja en recursos humanos y le pedí un favor. Le dije que necesitaba verificar si cierta persona había estado involucrada en algún problema legal o disciplinario dentro del sector sanitario. Me prometió revisar las bases de datos y llamarme al día siguiente. Por la noche, volví a casa como si nada. Laura estaba en el salón viendo una serie, ni me saludó. Me limité a preparar la cena para los niños y subir a ducharme. Esa noche dormí en la cama con ella, no porque quisiera, sino porque no quería levantar sospechas antes de estar listo. Sabía que si Laura intuía algo, podía empezar a mover cosas a su favor, y yo necesitaba que todo siguiera igual hasta el último momento. Durante los días siguientes me mostré más amable de lo normal, incluso le propuse salir el fin de semana con los niños, algo que aceptó encantada. No se dio cuenta de que esa amabilidad era una trampa. Mientras tanto, empecé a mover hilos. Llamé a un amigo fotógrafo y le pedí que me acompañara a hacer un seguimiento discreto. Le expliqué lo básico: mi mujer me engañaba y necesitaba pruebas claras. No pidió detalles, solo me dijo que contara con él. El sábado siguiente, Laura salió temprano diciendo que iba a cortarse el pelo. Mi amigo y yo la seguimos a una distancia prudente. Fue directo al mismo edificio del otro día. Mi amigo tomó fotos desde el coche con una cámara larga, captó el momento exacto en que Marcos la abrió la puerta y la besó en la mejilla antes de entrar. No eran fotos explícitas, pero bastaban para dejar claro que la relación era real. Las imprimimos esa misma tarde.
No se las mostré todavía, pero las guardé en una carpeta junto con copias de mensajes que había recuperado del móvil viejo que ella había dejado un mes antes y que nunca reseteó. Sí, también revisé ese móvil. No me enorgullece, pero ella dejó de respetar cualquier límite primero. El domingo por la mañana, mientras desayunábamos todos juntos, le dije que necesitaba hablar con ella esa noche, a solas, sin los niños. Puso cara de incomodidad, pero aceptó. Por la tarde llevé a los niños con mis padres y volví a casa justo antes de las 8. Laura ya me esperaba sentada en el sofá, como si supiera que algo iba a pasar. Me senté frente a ella y saqué la carpeta con los documentos. Se la pasé sin decir nada. La abrió y empezó a mirar las fotos con expresión vacía. No lloró, no se defendió, no gritó. Solo las pasó una por una y luego me miró. ¿Y esto qué es? ¿Un show? Es tu realidad. En papel. ¿Y qué vas a hacer? ¿Publicarlo en redes? No. Yo no hago eso. Pero sí voy a hacer que te cueste. ¿Te crees mejor que yo? No me creo nada. Pero yo no traje a nadie a esta casa a mentir delante de mis hijos. No contestó. Cerró la carpeta y la dejó en la mesa. Se quedó sentada unos minutos sin moverse. Luego se levantó, fue a la cocina y se sirvió un vaso de leche. Volvió y dijo algo que todavía hoy no entiendo del todo. No pensé que llegarías tan lejos. Pensé que solo lo dejarías pasar. Pues te equivocaste. No hablamos más esa noche. Ella se fue a dormir sin decir nada. Yo dormí en el sofá por última vez. Al día siguiente, empecé a mover lo necesario para dejar todo listo. Esto no iba a terminar bien para ella, y no porque yo fuera cruel, sino porque ella lo había empezado. Y yo solo iba a terminarlo. No hay manual para romper un matrimonio sin que todo termine en gritos, reproches o llanto. La mayoría de las veces la gente simplemente explota, se dice lo que nunca se dijo y se hace daño con las palabras como si fueran piedras. Yo no quería eso. No porque sintiera piedad por Laura, sino porque quería salir de esto con la cabeza limpia, sin deberle a nadie más explicaciones. Lo que ella había hecho no se podía borrar, pero al menos yo podía decidir cómo iba a cerrarse todo. Por eso, el jueves por la noche, después de acostar a los niños y sin avisarle antes, entré en nuestra habitación con la carpeta de documentos en la mano. Ella estaba sentada en la cama leyendo algo en el móvil. Me miró de reojo y supo que era el momento. No preguntó nada, solo dejó el teléfono sobre la mesita. Le dije que no quería pelear, que no estaba buscando una disculpa ni una explicación. Ya no me interesaban los detalles de su relación con Marcos ni las razones por las que había decidido destruir todo lo que habíamos construido. Solo quería que habláramos con claridad sobre qué íbamos a hacer a partir de ahora. Me senté en la silla del escritorio y empecé por lo básico, yo no iba a seguir fingiendo. No íbamos a seguir viviendo juntos bajo el mismo techo como si no pasara nada. Tampoco iba a aceptar ningún tipo de acuerdo donde ella pudiera seguir con su vida mientras yo ponía la cara de padre ejemplar. Eso se había terminado. Ella me escuchó en silencio, con una expresión que no sabría describir. No era tristeza, ni arrepentimiento. Era más bien una mezcla de resignación y agotamiento, como si por fin aceptara que todo había llegado a su límite. Me dijo que no tenía fuerzas para discutir, que ya sabía que lo que había hecho estaba mal, y que no esperaba comprensión. Agradecí que no intentara justificarse. Después de tantos días de tensión, escuchar una frase sin mentiras ni excusas fue casi un alivio. Pero luego dijo algo que me descolocó. No pensé que te dolería tanto. Pensé que estabas más lejos de esto desde hace tiempo. Le respondí sin levantar la voz, con la paciencia de quien ya no espera respuestas honestas. No me dolió solo por lo que hiciste, sino por cómo lo hiciste.
No hablaste, no diste señales, no diste la mínima oportunidad para que intentáramos arreglar nada. Simplemente buscaste a alguien más y empezaste a construir otra vida mientras seguías usando esta casa como si nada. Me dijo que había intentado hablar conmigo muchas veces, pero que yo siempre parecía estar en otra cosa, con la cabeza en el trabajo, en los niños, en la casa. Le contesté que eso no era una justificación, que todos tenemos rutinas, cansancio, momentos de distancia, pero que lo que ella hizo fue tomar una decisión unilateral. No intentó arreglar, no pidió un cambio, no planteó un problema. Tomó lo que quiso de mí mientras se entregaba a otro. Y eso, por muy complicado que fuera todo, no tenía defensa. ¿Y ahora qué? Me preguntó con voz apagada. ¿Vas a echarme? ¿Vas a pelear por los niños? Le respondí con claridad. No quería convertir esto en una guerra legal. No me interesaba dejarla en la calle ni usar a los niños como armas. Lo único que me importaba era proteger mi espacio, recuperar mi dignidad y evitar que mis hijos crecieran en un ambiente cargado de mentiras. Le propuse que se fuera del piso durante una temporada, que se quedara con su madre o con quien quisiera, pero que yo necesitaba aire. Le dije que no pensaba exponer a los niños a un clima así, y que lo mejor era organizar una separación con calma antes de tomar decisiones legales definitivas. Le aclaré que no iba a prohibirle ver a los niños, ni hablar mal de ella delante de ellos, pero que ella debía hacer lo mismo. No aceptaría ninguna manipulación emocional. No íbamos a destruirles la infancia por nuestros errores. Ella me miró largo rato sin decir nada. Finalmente, asintió con la cabeza y dijo que aceptaba. Me preguntó si quería que se fuera esa misma noche. Le dije que no, que al día siguiente por la tarde, después de que los niños salieran del colegio. Ella podía preparar sus cosas con tranquilidad y explicarles que se iría unos días a casa de su madre para ayudarla con una operación ficticia. Ya veríamos más adelante cómo comunicarles la verdad, pero por ahora necesitaba que todo fuera lo menos traumático posible. Ella aceptó. No lloró. No intentó abrazarme. Tampoco pidió perdón. Solo dijo que necesitaba descansar y se metió en la cama. Yo dormí en el salón otra vez. Al día siguiente cumplió con lo pactado. Preparó una maleta discreta, evitó dramatismos y se despidió de los niños con una sonrisa falsa que casi me hizo vomitar. Les dio un beso a cada uno, les dijo que volvería pronto y salió del piso sin mirar atrás. Cerré la puerta con el pestillo y no supe si sentir alivio o tristeza. Me senté en el sofá, rodeado de juguetes y libros escolares, y entendí que lo más duro no había sido el engaño, ni la humillación, ni la decepción. Lo más duro era tener que seguir adelante como si nada, sonreírles a los niños, cocinar la cena, planificar la semana, y al mismo tiempo arrastrar el recuerdo de todo lo que no volvería. Esa noche me abrí una cerveza, apagué el móvil y me permití estar solo con mi rabia, mi silencio y la certeza de que, aunque todo se había ido a la mierda, al menos ahora tenía el control. Durante los días siguientes me concentré en mantener la rutina con los niños, levantarme temprano, prepararles el desayuno, llevarlos al colegio, ayudarlos con los deberes por la tarde y leerles cuentos antes de dormir. No les hablé de Laura más de lo necesario. Solo dije que estaba ayudando a la abuela unos días y que volvería pronto. No me preguntaron demasiado, quizá porque aún eran pequeños para notar la ausencia como algo definitivo, o tal vez porque percibían que algo no estaba bien pero preferían no abrir la puerta de esas preguntas. Yo tampoco insistí. Prefería dejar ese tema para más adelante, cuando pudiera darles una versión que no los lastimara. Mientras tanto, me ocupaba de todo con una mezcla de responsabilidad y desconexión, como si al mantener las manos ocupadas pudiera mantener la cabeza en su sitio. En los momentos en los que estaba solo,
cuando la casa quedaba en silencio y los platos ya estaban lavados, me sentaba en la cocina y repasaba mentalmente todo lo que había pasado en las últimas semanas. No buscaba entender los motivos de Laura, eso ya no me importaba, sino revisar mis propias decisiones, mis reacciones, la forma en que enfrenté el desastre. Tenía claro que había hecho lo correcto al no estallar, al no exponerla delante de los niños, al no entrar en una guerra sucia. Podría haberla destruido con pruebas, con escándalos, con mensajes enviados a su familia o al hospital donde trabajaba, pero no lo hice porque entendía algo muy claro desde el principio: ella ya se había destruido sola. Lo mío no era venganza, era limpieza. Necesitaba sacar todo de mi vida sin dejar rastro de su traición en mi dignidad. Un par de días después me llamó para saber si podía venir a ver a los niños por un rato. Le dije que sí, pero le pedí que no trajera a Marcos. Ella respondió que ni se le había pasado por la cabeza y que no pensaba involucrarlo en nada que tuviera que ver con los niños. Le creí, no porque confiara en su palabra, sino porque estaba claro que quería mantener un mínimo de control sobre lo que quedaba de su imagen. Llegó una tarde, jugó con ellos en el salón, les trajo unos dulces y les ayudó a hacer un dibujo que después pegaron en la nevera. Yo observé todo desde la cocina, sin intervenir, sin acercarme más de lo necesario. Cuando terminó, me pidió que habláramos un minuto en privado. Le dije que sí, pero le pedí que fuera breve. Nos sentamos en la mesa del comedor y me preguntó si estaba dispuesto a intentar una separación amistosa, con acuerdos claros y sin abogados de por medio. Le respondí que todo lo que quisiera acordar debía pasar primero por mi abogado. No lo dije con odio, lo dije con firmeza. Quería que supiera que ya no había espacio para improvisaciones ni para buenas intenciones sin estructura. Ella asintió, dijo que lo entendía y se despidió sin más. Las semanas pasaron y la idea de divorciarnos tomó forma concreta. Los abogados se pusieron en contacto, los papeles se prepararon, las visitas a los niños se establecieron en días y horarios definidos. Ella alquiló un piso cerca del centro y empezó a construir su nueva vida mientras yo organizaba la mía desde cero. No fue fácil. Hubo momentos de cansancio, de rabia acumulada, de nostalgia tonta. Pero nunca me planteé volver atrás. No por orgullo, sino porque había entendido que el amor no se trata solo de sentimientos, sino de actos, de decisiones concretas, y ella había tomado la suya. Yo simplemente estaba aceptando las consecuencias. Una noche, unas semanas después de todo, me llamó. No para discutir, ni para negociar. Solo para hablar. Me dijo que había estado pensando en todo, que no esperaba que la perdonara, que tampoco estaba segura de si lo merecía, pero que quería agradecerme por no haber hecho las cosas más difíciles. Me dijo que muchas personas en su lugar habrían terminado envueltas en un escándalo, perdiendo el contacto con sus hijos, quedando marcadas por errores públicos. Yo le respondí que no lo hice por ella, que lo hice por mí y por los niños. Que prefería pasar por esta etapa sin gritar, sin venganza, sin convertir la casa en un campo de batalla. Me dijo que lo entendía y que, a pesar de todo, esperaba que con el tiempo pudiéramos llevarnos bien por el bien de los niños. Le respondí que eso dependería de sus actos, no de sus palabras. Y colgué. Desde entonces no hemos vuelto a hablar más que lo estrictamente necesario. Nos vemos cuando intercambiamos a los niños, cuando hay reuniones del colegio, cumpleaños o alguna actividad especial. Ella mantiene su distancia y yo la mía. No hay odio, pero tampoco hay cercanía. Solo dos adultos que un día compartieron una vida y que ahora simplemente se toleran por obligación. Mis amigos me dicen que fui demasiado blando, que debería haber hecho más ruido, haber expuesto todo. Pero yo no lo veo así. Fui firme. Tomé decisiones difíciles. Protegí a mis hijos. Cerré una etapa sin destrozarme en el proceso. Y eso, para mí, ya es suficiente. Hoy duermo mejor.
No tengo miedo de revisar un móvil, ni de esperar a que alguien regrese a casa con la duda de si vendrá sola. Vivo tranquilo, sin mentiras, sin dobleces. A veces la soledad pesa, sí, pero pesa menos que vivir al lado de alguien que te oculta la mitad de su vida. Lo que viene ahora no lo tengo claro. No sé si volveré a enamorarme, si algún día volveré a confiar plenamente en otra persona. Pero lo que sí sé es que esta historia, la que tuve con Laura, ya está terminada. Y no voy a volver a abrirla. La traición no se olvida, pero se supera. Y yo, por fin, ya pasé la página.